El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y Vayamos al vendré y libro de estaré Mateo a él. capítulo 5 en el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, pongan atención especial en algo por un momento. Dice, vosotros sois, es una afirmación. Él no dice que el cristiano va a llegar a ser. Él ni siquiera dice en este punto que el cristiano debe actuar como. Él dice, vosotros sois. Hoy somos mucho de lo que hacemos y no suficientemente de quiénes somos. ¿Qué somos? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Soy como Cristo? ¿Soy esto? No se trata de lo que hago, se trata de quién soy. El ser, en el centro más profundo de mi persona, dice nuevamente el 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este texto me aterra, de verdad, que temo, pero un temor reverencial. Ahora, cuando este texto se predica siempre es sobre el hacer algo. Por ejemplo, dicen, somos la sal de la tierra, entonces como sal de la tierra necesitamos salirnos del salero y tenemos que ser una influencia en el mundo. Necesitamos hacer todas estas cosas. Quisiera exponerle que esa no es la interpretación contextual del texto. Cuando sacan un versículo y lo usan simplemente como un cliché, pierde su significado. Quiero que veamos lo que él está diciendo. Él dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ahora, el punto a que se está refiriendo es a esto. No soy químico, pero hay ciertas propiedades, elementos, por decirlo de algún modo, de la sal, que si quitan esos elementos podrían reemplazar o poner algo mejor en su lugar, podrían tener tal vez algo bueno, pero ya no será sal. Hay ciertas características de la sal, y si le quitan esas características ya no es sal. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hay ciertas características de ser cristiano que no pueden ser reemplazadas. Hay elementos principales y necesarios de lo que significa ser cristiano, y esas cosas no pueden ser reemplazadas sin que el nombre cristiano se quede sin significado. Ahora nos preguntamos, bueno, si no es en hacer cosas cristianas, entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son los elementos necesarios para ser un cristiano? Piensen, no nos está diciendo cómo entrar en la vida cristiana. Entramos en la vida cristiana a través de la fe en Jesucristo. Pero una vez que estamos allí, ¿a qué se está refiriendo Jesús realmente? Parece que cada semana siempre llega algo nuevo, una enseñanza nueva sobre de qué se trata en realidad el cristianismo. Según Jesucristo, Él lo estableció para nosotros que hay ciertas características del cristiano, de ser cristiano. Si estas características son removidas, oh mis amados, podrías tener algo bueno tal vez, pero no tienes el cristianismo. Entonces, ¿cuáles son? Ahora, ¿tenemos que recorrer toda la Biblia para seleccionar ciertos versículos? No, de nuevo, el contexto. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué es lo que Dios quiere de ustedes? Está unos versículos antes, en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Acabo de describir la ropa, la tela, la fragancia, la esencia de Jesucristo. Muchas veces nos cansamos de simplemente hacer cosas, tan cansados de que solo nuestra vida cristiana sea reducida a cómo me desempeño y a qué es lo que hago. Pero Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 2, por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El Señor desea que seas conformado a su imagen. Eso es lo que Él desea, y podemos decir, si no todos, la mayoría de los problemas en sus vidas provienen de lo que no son, de su carácter, de lo que son como personas. Las discusiones en los matrimonios provienen de explosiones carnales, vienen de no reflejar a Jesucristo. Los problemas entre hermanos, los problemas en la vida, los problemas en los trastornos de nuestra propia conciencia, todo proviene de lo que no somos.
Por eso debemos entender que estamos poniendo suficiente énfasis donde no se merece tener énfasis, y no donde se merece, que es en ser como Jesús. ¿Se acuerdan de los discípulos de Jesús que al comienzo estaban al lado del Maestro, escuchando, aprendiendo, formando carácter, siendo? Inclusive querían hacer algo como sacar un demonio, pero no pudieron. Ellos veían lo que Jesús hacía y no en lo que Él era. Y Jesús los retó cuando no pudieron sacar al muchacho del lunático en Mateo capítulo 17, versículo 14. Porque cuando tienes hambre y sed de justicia es cuando buscas más la cosa de Dios y tu fe se incrementa. Esa fe es una característica tuya de lo que eres, no de lo que haces. Mucho después, cuando ya eres, puedes hacer. Déjenme compartirles algo. Jesús lo estableció esto con claridad. Nunca ha habido un verdadero maestro, excepto uno, y ese es Cristo. Nunca ha habido en la tierra un verdadero rey, excepto por Cristo. Escúchenlo, reconozcan su voz y escúchenlo. Él les habla a través de su palabra, pero este rey se va a acercar a ustedes con palabras bastante distintas de las que pudieran imaginar. Palabras que en un principio pudieran parecer mucho más fáciles que la ley de Moisés, y luego a medida que crezcan van a comenzar a entender que son las palabras más difíciles que alguna vez hayan escuchado, más comparado con lo que es la ley de Moisés. Pero también nos purifica cuando nos va dando entendimiento, por eso nos reveló para crecer. Dice Deuteronomio 29, versículo 29, que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que la cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, ¿por qué dijo la sal y no el azúcar, por ejemplo, u otro producto? Es porque una de las características de la sal es que la sal preserva. La forma de presentar la comida durante los días de Jesús, hasta ahora en muchos países se preserva de esta forma, consistía en untar el sal al pescado, carnes y otros productos de fácil composición. A lo que Jesús se refería que lo que la sal es para la comida es lo que todo cristiano debe ser, nuevamente del verbo ser, para el mundo. Ser servidores de llevar el Evangelio, no solo como palabras, sino como testimonios, siendo uno mismo el testimonio como instrumento de Dios para preservar las almas de la perdición. Y luego, cuando tengamos todos estos elementos que están en las bienaventuranzas, nos acercaremos a la semejanza de Cristo, siendo como un siervo. Así es la esencia de un siervo, como Jesús nos enseñó, como fue Él, un verdadero siervo. ¿Y cuál era la característica de un esclavo, de un siervo? Un siervo, un esclavo de hace 2000 años, no ejercía su voluntad, no podía ejercer sus deseos, no podía hacer sus impulsos, no podía creer lo que sentía. Tenía un señor y todo lo que hacía era simplemente lo que el señor hacía. Si hacía una cosa diferente a la del señor, decreto de muerte. Los 144,000 son siervos de Dios, esclavos de Dios. Lo único que hacen es lo que el Señor dice. Un ejemplo de eso fue Pablo, y lo dicen las Escrituras. Pablo, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Y nosotros debemos de recordar que en el camino a Damasco, tan pronto él percibió la voz de Jesús y preguntó, ¿quién eres, Señor? La pregunta después fue, Señor, ¿qué quieres que haga? Y desde ese momento en adelante, hasta el año en que fue decapitado en Roma, Pablo no hizo ninguna cosa por su propia cuenta de sí mismo, sino que todo lo que hizo fue lo que el Señor le dijo que tenía que hacer. Fue un siervo, fue un cristiano verdadero, una sal que no se desvaneció. Y la identidad no es posición, no es título, no es abolengo. La identidad es ¿cuál? Servicio. Siervos, esa es la identidad. ¿Y cuál es la función del siervo? Obedecer al Señor. Obedecer al Señor. Obedecer al Señor. Nada más. Entonces, queremos saber quién es el modelo de un siervo. Queremos saber cómo es un siervo. Queremos experimentar cuál es la función de un siervo. Jesús. Ahora, entendamos aquí algo. Dios el Padre tenía la solución desde antes de la creación del mundo de cómo abordar el problema nuestro, de pecadores, de seres caídos, de enemigos de Dios, de gente depravada. Cómo poder rescatar al hombre caído en esta naturaleza pecaminosa. Y era que Él enviaría al Salvador, a Jesús el Hijo, pero este Hijo no podía venir como creador.
Jesús no podía venir como el rey, el Señor Jesús no podía venir como un sacerdote, el Señor Jesús no podía venir como un dueño, como emperador, como presidente, ni siquiera como médico. El Padre descubrió que la única manera como podía alcanzarse el corazón del hombre empedernido en pecado era viniendo como siervo. El Señor Jesús vino como el incógnito, el anónimo, y dice la historia que el pueblo judío esperaba al Mesías conforme al carácter de cada uno. El opulento lo esperaba con opulencia, el orgulloso lo esperaba con orgullo. El suficiente lo esperaba suficiente, el titulado lo esperaba siendo con título, pero el Señor Jesús vino de incógnito. Ellos por lo menos esperaban que naciera en la casa de Nicodemo, que naciera en la casa de un fariseo, que naciera en la casa de un profesor de la Universidad de Jerusalén. Pero el Señor Jesús vino y nació en un pesebre. Le aseguro, hermanos, que nosotros hemos nacido mucho mejor que Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús vino y nació en el lugar que menos podíamos imaginarnos. Y los testigos fueron ¿quiénes? Los camellos, las vacas, los burros, los animales. El Rey del universo, el dueño del universo, el creador, el omnipotente, el omnisapiente, nacer en un pesebre de hace 2000 años, muy difícil pensar que era el Mesías y que era el Cristo. Entonces, ser la sal de la tierra es acercarse a la imagen de Jesucristo, siendo siervos, porque esa es la naturaleza de Dios, ese es el corazón de Dios, y difícilmente nosotros percibiremos ese corazón, entenderemos ese corazón si no escudriñamos su palabra. Las Escrituras enseñan muy claramente la función de Jesús en esta tierra y la función que debemos seguir, que debemos imitar sin desvanecimiento. Ahora, en el tiempo de Jesús, la gente no lo entendió de esa manera y por no entender de esa manera desconocieron al Mesías porque dijeron, no puede ser el hijo del carpintero, este es simplemente el hijo del carpintero. ¿Y quién era el carpintero? Un don nadie. ¿Y quién era María? Y ustedes saben, los criterios morales de los días de Jesús eran bien fijos, los valores morales de los días de Jesús fue muy diferente a los de ahora. Y hasta eso fue un signo de desprestigio para Jesús, porque sabían que María había quedado encinta antes de consumar el matrimonio. Todas las evidencias que había detrás de Jesús eran totalmente negativas en esa cultura. Y el Señor Jesús eligió venir a esta tierra conforme a la naturaleza íntima de su corazón para revelarnos a nosotros la gran ley del universo. Y la gran ley del universo es la ley del servicio. Nada vive para sí, todo lo que vive para sí es muerte. Toda la creación de Dios existe, vive y tiene una función alterocéntrica, es decir, pensar en los demás, y no egocéntrica, que es pensar en uno mismo. Y esa es la naturaleza del corazón de Dios, y esa es la naturaleza de este Evangelio. Y esa fue la naturaleza que Jesús reveló aquí, y esa es la naturaleza que quiere implantar en cada ser humano, que un día va a trascender este mundo y vivirá en la eternidad. Y ustedes saben, el plan de Dios tiene un seguro. El seguro del plan de Dios es que el egoísmo no se va a volver a levantar por segunda vez. El plan de Dios tiene un seguro y esta es la escuela para adquirir ese seguro, que está implícito en el plan de redención y que Jesús lo vivió y que Jesús constituyó a los discípulos en esa experiencia y gran lucha. Una de las grandes luchas de Jesús era en convertir a los discípulos en siervos. A los discípulos les costó entender eso. Jesús trabajó para eso durante 3 años y medio y al final de estos años, ¿quién de sus discípulos había aprendido la lección? Y el Señor sabe hacer pruebas, y las pruebas o los exámenes del Señor no son de conocimiento teórico, no son de fechas ni de datos. Los exámenes de Dios todos son de carácter. Lo que el Señor examina es la moral, lo que el Señor examina es el ser. El Señor no examina nuestras cantidades, el Señor no examina nuestros datos, el Señor no examina nuestra información. El Señor examina caracteres y los sabe examinar. Y al final de su ministerio, el Señor hizo el examen a los discípulos y ninguno lo pasó en ese momento. Luego después lo entendieron. Fue sobre el lavado de los pies que lo veremos en otra enseñanza. Y mis amados, el cielo está haciendo ese examen con este pueblo y espera que nosotros pasemos el examen. Y los exámenes de Dios son hechos en base a la vida cotidiana. Hermanos, la vida cristiana es la vida del día a día. Es la vida doméstica del día a día, es la actividad ordinaria, es la actividad normal. En la actividad normal, en esta cultura, el Señor prueba si nuestros caracteres revelan la esencia del espíritu de servicio alterocéntrico, que es el carácter de Dios y que debe ser el carácter de sus seguidores, que seamos la sal de la tierra. Amén.